Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este culto de adoración al único Dios verdadero en este domingo 18 de abril del año 2021. Mi mejor deseo para ti es que todos continúen gozando de plena salud y que los adultos mayores ya hayan recibido las 2 dosis de la vacuna contra esta pandemia que sigue tomando la vida de muchas personas, entre las que se encuentran algunas cercanas a nosotros. Pero nosotros seguimos firmes en la esperanza de que esto pronto pasará y tendremos en breve cultos presenciales. Mientras tanto, continuando con nuestra serie Conociendo a Jesús, hoy te comparto la última de las bienaventuranzas que he titulado Dichosos los perseguidos por hacer lo que es correcto. En su palabra, el Señor nos advierte que ser cristianos no es fácil, y creo que tú lo sabes. Pero aún en medio de las dificultades, Dios permite que vivamos con la dicha que produce el vivir su palabra cada día de nuestras vidas. Ya que si somos perseguidos tendremos la dicha de saber que estamos haciendo precisamente lo que es justo y lo que es correcto. Oremos, queridos hermanos, para que esta palabra nos hable y nos desafíe a manifestar la justicia de Dios a pesar de la oposición de este mundo. Inclina tu rostro un momento y oremos. Buen Padre Celestial, Señor, te alabamos y te glorificamos en esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque hoy podemos mover nuestros cuerpos, podemos abrir nuestros ojos, podemos escuchar, Padre bendito, y podemos estar en este día de adoración a ti, en plena comunión contigo, Señor, escuchando tu palabra, escuchando las instrucciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos has librado de esta pandemia. Estamos agradecidos porque has provisto para todas nuestras necesidades y nada nos ha faltado. Y a pesar, Señor, de que tú has sido fiel, nosotros, Padre, no podemos decir lo mismo. Por eso en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia para acercarnos al trono de tu gracia y pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de cosas que hicimos y que no te eran agradables, Señor, y también de las cosas que no hicimos y que tú nos has mandado que hagamos. Así que ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad y desafíanos, Padre, con tu palabra para poder entender claramente lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice a cada una de las familias de esta iglesia, Señor. Te pido por los que han perdido a algún familiar. Te pido especialmente por mi hermano Cristian, que perdió a su mamá, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú le sigas dando el consuelo que él necesita en este tiempo de duelo. Y te pido, Padre, que podamos seguir adelante, Señor, aún en medio de esta pandemia, con ese gozo que viene de adentro, que produce el Espíritu Santo y no las circunstancias externas. Gracias te damos, Padre, y lo que te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Ahora es tiempo de alabar a Dios, reconociendo su carácter y su grandeza. Dice el Salmo 84, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». Alabemos al Señor. Sin darte nada, me amaste a mí.
Continuando con nuestra serie Conociendo a Jesús, como dije hace un momento, hoy te comparto la última bienaventuranza del Sermón del Monte, en uno de los mensajes que he titulado Dichosos los perseguidos por hacer lo que es correcto. Desgraciadamente somos llamados a vivir en un mundo lleno de prejuicios, injusticias y diversas formas de intolerancia. El hombre pecador practica la persecución por muchas razones diferentes, pero casi siempre porque la persona perseguida es percibida como diferente por la mayoría. Este factor puede manifestarse en el color de su piel, su nivel socioeconómico, su lugar de procedencia, sus costumbres sociales, sus opiniones políticas o en sus prácticas religiosas. Es decir, por todo un abanico de causas, y Dios lo sabe y nos lo advierte en el pasaje de hoy. Por favor, leamos Mateo 5 del 10 al 12 y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así su palabra: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios les bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. En esta bienaventuranza Jesús no está hablando de cualquier clase de persecución, sino de la persecución por dos razones expuestas en el pasaje. La primera es por causa de hacer lo correcto. Y Pedro lo reitera en su primera carta, capítulo 3, versículo 14, que dice: pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Y la segunda, y por causa de seguirle a Él. Sin embargo, es probable que debamos entender estas dos razones como una sola, pues los versículos 11 y 12 constituyen más que una novena bienaventuranza, una extensión y aclaración del Señor Jesús sobre la octava bienaventuranza. Y si es así, sufrir por causa de Cristo no es otra cosa que sufrir por vivir de acuerdo con la justicia de Cristo, o sea, sufrir a causa de nuestra fidelidad al reino de Dios y su justicia. Aunque es cierto que algunas veces los cristianos han sido perseguidos por la moral que practicaban y otras veces por las enseñanzas que profesaban, normalmente no se puede hacer una distinción fácil entre estas dos causas. Lo que sí podemos entender es que nadie será perseguido a causa de sus convicciones, disciplinas y creencias si se las guarda para sí, o sea, si pertenece a la secreta. Solo él o ella saben que son cristianos. Pero si empieza a vivir de acuerdo con ellas o es fiel al mandato de predicarles a otros, entonces conocerá la persecución. Por otro lado, nadie es perseguido por practicar una justicia que el mundo aprueba. Toda sociedad tiene su propio concepto de justicia. Y si amoldamos nuestro comportamiento a las normas establecidas por una sociedad, lejos de ser perseguidos, seremos aplaudidos. En cambio, cuando practicamos lo correcto, lo que Dios manda, y ponemos por obra todas las enseñanzas de Cristo, entonces puede que tengamos que afrontar la persecución. A este respecto, vale la pena estar al tanto y saber identificar en cada generación los puntos en los que la moral aprobada por la sociedad en general choca con la ética de Cristo, como por ejemplo la ideología de género, porque será en torno a estos temas donde se producirá el peligro de persecución y la consiguiente tentación a claudicar y hacer concesiones a la mundanalidad. Hacemos bien, pues, en entender que la justicia de Cristo tiene en mente no un concepto cualquiera de justicia, sino la justicia que Él mismo enseña en el resto del Sermón del Monte. Es decir, se trata de la misma clase de justicia
de la que nos ha hablado ya en el versículo 6, que dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí podemos ver que Dios colma de justicia al que la anhela de corazón y que lo hace justificándole en virtud del glorioso intercambio de Cristo en la cruz y apartándole por la obra transformadora del Espíritu Santo. Pero en cuanto esta transformación comienza a tomar cuerpo en nuestras vidas, provoca reacciones de persecución. La gente nos ve como diferentes y nos rechaza porque ya no nos emborrachamos, ya no decimos malas palabras, damos a Dios el lugar que le corresponde, amamos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos y los ponemos antes que la diversión con los amigos. Comenzamos a leer la Biblia y a comprender sus enseñanzas. Oramos a Dios y no solo pedimos ya para nosotros, sino que ahora aprendemos a interceder por las necesidades de otros. Sin duda que es bueno tener hambre y sed de justicia, pero también conviene saber que al ser saciados podemos padecer persecución. Pero la pregunta obligada es, ¿conocemos la oposición y persecución de nuestros vecinos y compañeros, amigos, compañeros de la escuela, etcétera? Si no es así, quizás sea porque nos ha tocado vivir en una generación que aprueba el pluralismo y la tolerancia. Por ello, haremos bien en examinarnos a nosotros mismos, no sea que la verdadera causa de nuestra aceptación está basada en nuestra propia falta de compromiso con las enseñanzas de Cristo. Pregúntate, ¿la gente nos ve como diferentes? ¿Eres realmente distinto en tu manera de vivir? ¿O es que te has amoldado a las prácticas de una sociedad sin Cristo? La diferencia cristiana es especialmente ofensiva al mundo. El apóstol Juan escribió en el capítulo 15, versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En muchas ocasiones, esto le resulta sorprendentemente al creyente, sobre todo al recién convertido, pero el Maestro nos advirtió que es así. Nosotros como creyentes pensamos que las bienaventuranzas tendrían que ser aplaudidas por el mundo entero y que el carácter de Cristo tendría que resultarles atractivo a todos, pero de hecho el mundo lo aborreció. Nosotros vemos en Cristo aquel perfecto equilibrio entre la firmeza de sus convicciones y la ternura y compasión en su trato con la gente. Vemos su rectitud, nobleza, amor, sacrificio y compasión. Y nos cuesta creer que alguien pudiera rechazar tales virtudes, pero allí está la evidencia, le crucificaron. Es así porque todo el que hace lo malo odia la luz. Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y porque el mundo no soporta, detesta y rechaza todo aquel que le da testimonio que sus acciones son malas. En Juan 7:7 dice así la palabra, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Sin duda que a lo largo de la predicación de las bienaventuranzas podemos observar que las virtudes alabadas no son precisamente las que el mundo aprecia más. Los 7 rasgos de carácter que se describen en las 7 primeras bienaventuranzas reciben toda la oposición del espíritu del mundo. La pobreza de espíritu es contraria al orgullo del corazón del hombre. La disposición de llorar las deficiencias que uno siente en sí mismo frente a Dios no es bien mirada por el mundo endurecido, indiferente, satisfecho de sí mismo, que se toma las cosas a risa. Un espíritu manso y quieto es mirado como miedoso. El hambre de justicia condena la lujuria de la carne, la del ojo y el orgullo de la vida, que el mundo practica. Así también el espíritu misericordioso está en contra del espíritu insensible del mundo. La pureza de corazón
contrasta de una manera hiriente con la hipocresía y el pacificador no es fácilmente tolerado por el mundo contencioso y pleitero. Así es como la justicia viene a ser perseguida. Hoy Dios nos desafía a entender que cuando la justicia de Jesucristo se manifieste en nosotros, el mundo nos perseguirá por su causa. Cristo lo advirtió. Veamos Mateo 10:22, que dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Los incrédulos verán los valores y la vida de Jesucristo en nosotros y nos tratarán como le trataron a Él. Y podemos ver algunas de las formas que la persecución toma. En los versículos 11 y 12, el Señor se vuelve a los discípulos para aplicarles a ellos mismos esta bienaventuranza. En su sermón, deja el uso de la tercera persona, bienaventurados los que padecen persecución, para cambiarla a la segunda, bienaventurados sois, y seguirá dando preferencia a esta hasta el final del sermón. Dice Mateo 5, 11 y 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Con estas palabras es como si Cristo les dijera: no piensen que esta bienaventuranza no tiene una aplicación directa para ustedes. No crean que el seguirme a mí les va a garantizar respeto, riqueza y bienestar. Al contrario, de aquí a poco aprenderán que el ser discípulos míos les traerá grandes sufrimientos. La misma multitud que ahora nos aclama se volverá en contra nuestra. Seguir al Mesías les dará al final una gran dicha y felicidad, pero de inmediato serán perseguidos por mi causa. Implícitamente Cristo está siguiendo su costumbre de desanimar a los que pretendían seguirle por motivaciones equivocadas o interesadas. Nunca, en ese entonces ni ahora, quiso encubrir el costo del discipulado. Déjeme leerle Lucas 14 del 25 al 33, en la versión de Dios habla hoy. Dice su palabra: mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él diciendo: este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacer frente, cuando el otro rey está todavía lejos, le mandará mensaje a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Sin duda que estas palabras pudieran desanimar a cualquiera, pues representan lo que cuesta seguir a Cristo. Y no es fácil, pues Cristo establece los requisitos para poder ser sus discípulos. El primero, un amor mayor al que se puede tener por papá, mamá, esposa, hijos, hermanos, hermanas, y aún más, un amor mayor al amor a sí mismos. Número 2, tomar nuestra cruz y seguirlo. Y número 3, metafóricamente sentarse y evaluar si realmente estamos dispuestos a cumplir los puntos 1 y 2, y si no estamos dispuestos, entonces es mejor no intentar seguirlo. Y número 4, dejarlo todo para seguirlo y ser sus discípulos. No es una palabra que nos anime mucho, pues sin duda esta octava bienaventuranza es para un predicador la más complicada de todas,
Pues por un lado nos confronta a darnos cuenta que quizá no hemos hecho ese compromiso de compartir el Evangelio a quienes no lo conocen. Pues hasta hoy nadie nos rechaza y por ende hemos cometido el pecado de omisión. Y yo entiendo que no es fácil, pues el mundo está distraído, confundido, engañado. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Tenemos que entender nuestra responsabilidad y no podemos eludirla, si es que realmente queremos hacer la gran diferencia entre ser un creyente o ser un discípulo. Pues Jesús dijo con claridad en Lucas 14:22, piénsalo bien si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Y para remarcar la seriedad de lo que está en juego, utiliza varias palabras que indican la diversidad de formas que la persecución puede tomar. El testimonio del discípulo fiel provocará toda clase de insultos, burlas y sarcasmos. Esto se vio en la vida de Jesús mismo. Le llamaron samaritano y endemoniado, así que tampoco dudarán en insultar a los discípulos. ¿Por qué practica la gente el insulto? Porque es una manera fácil de descalificar a la persona y así no tener que escuchar atentamente lo que está diciendo. El insulto es un escudo con palabras que descalifican al discípulo como fanático, hipócrita, puritano, cerrado de mente, etc. Con tales etiquetas, el mundo despacha al discípulo y reduce a burla la seriedad de su mensaje. Aunque aquí Cristo no entra en mayores detalles, sino que se limita a decir que nos perseguirán. Sabemos que hay formas de persecución como el odio, acusaciones en los tribunales, azotes y muerte. El encarcelamiento al ser avergonzados públicamente, el despojo de bienes materiales, la pérdida del empleo y el conflicto en las relaciones familiares y sociales. Y también habrá calumnias, como lo dice el pasaje. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esta forma de persecución es la destrucción de la reputación de una persona mediante la calumnia, la mentira y la difamación. Duele mucho cuando la gente nos acusa injustamente de ser malos. Pero esta fue la experiencia normal de los primeros cristianos. De ahí que Pedro tenga que consolar a los destinatarios de su carta diciendo en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Cristo mismo tuvo que probar en su propia experiencia la verdad de sus palabras. Recibió duros y calumniosos ataques a través de las mentiras y crueles insinuaciones de sus enemigos. Le hicieron comentarios hirientes acerca del embarazo de María. Veamos Juan 9:34. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron, dando a entender que Jesús era un bastardo. De hecho, la calumnia explica, en parte, odio de la persecución de la Iglesia durante los primeros siglos. Si examinamos la historia de las persecuciones, veremos que se crea normalmente un ambiente en el cual la violencia es justificada en base a mentiras y calumnias. Desgraciadamente, algunas de las críticas que el mundo dirige a la Iglesia tienen parte de verdad. Y eso es lo que nos desacredita. Es por ello que Pedro confirma que no habrá ni recompensa ni bendición para el discípulo que sufre a causa de sus propias faltas o sus propios pecados. En la primera carta, Pedro escribe en el capítulo 2, versículo 20, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Nuestra reacción humana ante situaciones de injusticia, discriminación o intolerancia es la indignación, el disgusto o la angustia. No así la reacción de Jesús.
Nuevamente nos resulta extraño el que Él llama bienaventurados a los que sufren la angustia y la intranquilidad de la persecución. Cristo invierte el concepto popular. La persecución no es una señal inequívoca de desaprobación divina. En cambio, la falta de esa desaprobación sí puede serlo. Cuando tú no eres perseguido, ten cuidado entonces. Lucas 6:26 dice: «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas». Si eres fiel al Señor, tarde o temprano tendrás que pagar el precio del rechazo y la oposición. Es un precio alto, especialmente si quieres quedar bien con todos y rehuyes el tener confrontaciones. Ahora meditemos un poco la causa de la bienaventuranza. La bienaventuranza y la dicha es perfectamente posible, pues se puede disfrutar el gozo en medio de la persecución. ¿Pero de dónde surge? Cristo da 3 razones por las que el discípulo perseguido debe considerarse afortunado y conocer la bienaventuranza o la dicha. Número 1, pues de ellos es el reino de los cielos, versículo 10. Aquí el galardón es textualmente igual en la primera bienaventuranza, como si Cristo estuviese abriendo y cerrando todo el ciclo con la misma promesa. Promesa que de hecho engloba e incorpora a todas las demás, porque el que entra en el reino es el que recibe consolación, hereda la tierra, se sacia de justicia, alcanza misericordia, ve a Dios y es llamado hijo de Dios. Entrar en el reino de los cielos era, según el concepto hebreo, la mayor de las felicidades, porque incluía toda clase de bienestar material y espiritual, la plena satisfacción de todos los anhelos más profundos del ser humano. Dice Jesús, este privilegio no queda anulado para la persona que sufre persecución por causa de la justicia de Cristo, sino más bien lo confirma. Número 2. Porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Versículo 12. Dios no es deudor de nadie. No hay discípulo que haya sufrido por causa de Cristo que no vaya a recibir en esta vida 100 veces más y a heredar la vida eterna. Mateo 19:29. Ánimo, pues. El sufrimiento presente no es nada en comparación con el eterno peso de gloria que nos espera si somos fieles. Dios tiene una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará y está reservada en los cielos para nosotros. Así lo escribió Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 4. Número 3. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. A causa de la persecución y específicamente la que sufrían por parte de las autoridades judías, muchos discípulos iban a sentir que ya no pertenecían a Israel. Lejos de esto, dice Jesús, están en la auténtica línea de los santos del Antiguo Testamento y disfrutan de una estrecha comunión con los profetas, pues ellos también conocieron la oposición de sus contemporáneos. Los perseguidos por causa de Cristo no deben pensar, pues, que su situación es anormal. Más bien, deben reflexionar sobre los padecimientos de los profetas como ejemplo a seguir. Menos aún deben creer que sea evidencia de la desaprobación de Dios. Al contrario, la misma persecución es señal de la autenticidad de su fe. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Aunque estas palabras resultan en una paradoja, nosotros como creyentes deberíamos tratar de entender el propósito de su palabra, para tomar en cuenta que debemos meditar en nuestra vida, en nuestras acciones, pues el hecho de que nadie te rechace o te persiga es quizá porque no estás haciendo absolutamente nada.
Y no puedes sentir esa felicidad verdadera que nos da el hecho de poder hacer la voluntad de Dios. El rechazo y la persecución es como una señal de que estás vivo en Cristo. Así que si no estás hablando de Cristo a tus familiares, amigos, vecinos y todo el que se cruza en tu camino, es una evidencia de que no estás valorando lo que Cristo hizo por ti. Si este es tu caso, entonces, querido hermano, hermana, oremos juntos para que Dios te dé la valentía, la fortaleza y el poder para compartir las buenas nuevas que necesitas en este momento. Hacer tuya esta promesa y buscar cumplirla, inquiriendo, como dice el Salmo 24, indagando, abriendo los ojos, poniendo tus 5 sentidos en su palabra para que se arraigue en tu ser y que puedas tener esa dicha y esa felicidad que Dios te quiere dar. Oremos, queridos hermanos. Buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque aunque podemos entender que esta octava bienaventuranza no es una bienaventuranza que nos dé ánimo, sino por el contrario, Padre, ha desanimado a muchos creyentes, hoy, Padre, logramos entender que esa es tu voluntad, que cada uno de nosotros, Señor, en el momento que compartimos tu evangelio, Señor, con el mundo, sabemos que habrá rechazo, sabemos que habrá persecución, sabremos, Señor, que muchas gentes nos van a rechazar, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder seguir adelante, Señor, como siervos tuyos, como discípulos, que podamos entender, Señor, nuestras prioridades, que podamos ponerte a ti, Señor, en el primer lugar de nuestras vidas, aún, Señor, antes que nuestra familia. Ayúdanos a poderlo entender, Señor, para que podamos, Señor, poder sentirnos felices, bienaventurados, dichosos, porque, Padre bendito, tu palabra lo promete y nosotros nos tomamos de esa promesa. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que les des ese denuedo, esa valentía, Señor, para poder no solamente querer compartir el Evangelio, sino que, Padre bendito, puedan conocerlo a través de tu palabra, que puedan tener esa curiosidad espiritual para poder dominar un plan de salvación y que ellos lo puedan compartir con las personas que están cercanas a ellos. Así que oro por esta iglesia, Señor, oro por cada familia, oro por cada joven, Señor, para que tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y que tu evangelio, Padre, pueda ser proclamado en esta tierra, en este mundo caído, Señor, en donde, Señor, podemos ver que si nosotros no hacemos nada, entonces el mundo y muchas personas se seguirán perdiendo. Ayúdanos en nuestra debilidad y manifiéstate a través de tu Espíritu Santo para poder recibir ese poder y ser testigos tuyos en todo lugar. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Pues gracias a Dios por esta palabra, que no es precisamente que dé ánimo, sino es una palabra de confrontación, pero que sirve también, queridos hermanos, como evidencia de la clase de cristianos que somos cada uno de nosotros. Así que haz la tuya y que Dios te dé la dicha de ser llamado hijo o hija de Dios. Ahora es tiempo de devolver a Dios lo que es de Él. Así que si tú apartaste tu diezmo o tu ofrenda, pues por favor deposítale en la cuenta que aparecerá al final. Los anuncios se encuentran en el chat de la iglesia. Y si alguno de ustedes no se suscribió a Telegram, por favor háganlo, pues en el canal de Palabra de Vida se encuentran los devocionales escritos y en audio. Si necesitas ayuda, por favor llama. Y gracias, queridos hermanos, por su amor, gracias por sus mensajes que a veces nos mandan a cada uno de nosotros para darnos ánimo y aliento. Ahora recibamos la bendición de Dios. Inclina tu rostro un momento y recibe la bendición. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.